En Isaías, capítulo 11, nos habla sobre estos 7 ruach. Y dice Isaías 11.1: saldrá un vástago del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. De consejo. 4. De poder. 5. De conocimiento. 6. Y de temor a Yahweh. 7. Nos habla que sobre Yeshua, sobre este tronco de Isaí, estaban los 7 espíritus. Pero podemos preguntarnos, ¿qué significa esto? Porque parece que fuera todo medio parecido, ¿no? Consejo, conocimiento, temor, poder, parece que fuera todo lo mismo. Entonces, yendo al idioma original en que se escribió estas palabras, podemos entender un poco más. El primero es el espíritu de Yahweh, que este es el que conocemos como Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que habla en casi todos los lugares de las Escrituras, el cual encierra todos los demás espíritus también. Digamos que es el principal. Pero después dice espíritu de sabiduría, que es en hebreo Jodma y en griego Sofía. Por eso no sé si han escuchado la filosofía. La filosofía es filos, amor, y Sofía, sabiduría. Entonces, ¿qué podemos entender de esta palabra Jodma en hebreo? Esta sabiduría quiere decir ver todas las cosas claras. Cuando tenemos este espíritu de sabiduría, podemos ver todas las cosas claras. Como por ejemplo, vamos a leer en 1 Corintios 2.6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí vemos que está hablando de una sabiduría especial, ¿no? Porque podemos decir, bueno, el doctor Furano tiene la tal sabiduría, el científico Albert Einstein tenía la tal sabiduría. No está hablando de la sabiduría terrestre, porque hay personas que pueden ser muy inteligentes o sabias, pero esto es una sabiduría sobrenatural, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí vemos que está hablando de esta Jodma, de esta sabiduría, para tener todas las cosas claras. También en Proverbios 9, 10 no lo vamos a buscar, pero dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Así que podemos pensar que en el mundo hay gente muy sabia, pero si no tienen el temor a Yahweh, no tienen nada. Tienen sabiduría de este mundo, no la sabiduría que da Ruach HaKodesh. El segundo es el espíritu de inteligencia. Como les dije, parece que es lo mismo, ¿no? Sabiduría e inteligencia. Pero aquí la palabra en hebreo para inteligencia es binah. Y que quiere decir la capacidad de entender las cosas relacionándolas con otras. Sé que es medio complicado esto, ¿no? Esta capacidad de entender las cosas relacionándolas con cosas distintas. Les voy a poner un ejemplo de esto. Muchas personas, en lo que nosotros estamos estudiando, digamos a lo que nosotros pertenecemos, por decirlo así, porque hay muchas personas, dicen que Yeshua no es Dios. Algunos dicen que era un hombre, algunos dicen que era un escogido. Erradamente lo dicen, ¿no? Yo no estoy afirmando esto. ¿Por qué? Porque no entienden por qué, por ejemplo, vamos a leer en Deuteronomio 6.4, hablando del Shema, dice: oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno es. Uno solo. También en Marcos, capítulo 12, versículo 29, vamos a leer: y Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí vemos que vuelve a repetir, ¿no? Entonces muchas personas dicen: si Dios es uno, Jesús no puede ser Dios. No entienden cómo es esto. No tienen esta biná, esta inteligencia para entender que Yeshua es la parte visible del Dios invisible. Dice que cuando Yahweh creó al hombre en el Edén, ¿qué hizo? Tomó de la tierra, el lodo de la tierra, y ¿qué dice? Y formó al hombre a su imagen y su semejanza.
Y bueno, sabemos que el hombre pecó, que el hombre no tenía forma de salir de ese pecado por sus fuerzas. Por más bien que tratara de hacer las cosas, no tenía forma de salir de allí. Entonces, ¿qué hizo Yahweh? El camino contrario. Miles de años después hizo el camino contrario. ¿Cuál es el camino contrario, me pueden decir ustedes? Que Dios tomó forma de hombre. Yahweh se despojó, una parte de él se despojó de un poco de su gloria, de su poder, y vino a morar entre nosotros. Tomó forma como de hombre y vino a morar entre nosotros, pero sigue siendo parte de Dios. No es que al separarse de Yahweh dejó de ser Yahweh. Entonces muchas veces personas que se dicen sabias en el internet andan diciendo que Yeshua no es Yahweh porque no entienden esta parte. Y como la biná es la capacidad de entender las cosas relacionándolas con otras, yo voy a relacionar esto que les dije con un río. Un río, imaginémonos el río Uruguay, por ejemplo, acá, que viene, que es uno solo, y que de repente se puede dividir. Vamos a suponer que el río se divida en tres partes. Viene el río Uruguay y de repente se divide. O sea, una partecita del agua se va para la izquierda, otra para la derecha, y otra parte sigue. ¿Sigue siendo parte del río? Por supuesto que sí. Aunque se hayan separado, es el río Uruguay. Es la misma agua que está fluyendo por el río, se dividió en tres partes, nada más. Y con Yahweh pasa lo mismo. Yeshua es la emanación de Yahweh. Es su misma sustancia. Es Dios mismo que tuvo que despojarse de un poco de su poder, de un poco de su gloria para venir a morar con nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si Dios venía en todo su poder, en toda su gloria, nos destruía. Nosotros no teníamos forma de soportar su poder. ¿Por qué? Porque somos seres de pecado. Y el pecado se destruye, no puede estar. ¿Por qué? Porque Él es santo. Su poder radica en la santidad que tiene. Entonces allí podemos entender que esta biná, esta inteligencia. El tercero es el espíritu de consejo. El espíritu de Erná, en hebreo, o Gulé en griego. ¿Y qué significa esto? Que es el espíritu que conoce los planes de Dios. Alguien que tenía este espíritu de Erná o Gulé en griego era José. Recuerden que José, cuando fue a interpretar los sueños de Faraón, Faraón dijo: ¿a quién pondremos a cargo de todo, no? Y como José sabía todas las cosas que iban a pasar, los planes de Dios, él le pudo decir a Faraón: bueno, lo que tenés que hacer es juntar el granero, esto y esto. Entonces ahí Faraón se dio cuenta de que José tenía Edna, y lo puso enfrente de todo para que fuera él el que ministraba. ¿Por qué? Porque él tenía espíritu de consejo. Y el próximo es el espíritu de poder. Esto es en hebreo Geburá y en griego Isgis. Y este poder se puede decir que es el poder de Yahweh, pero también es el dominio propio. Que nosotros tengamos dominio propio en nuestras vidas. Vamos a buscar en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahí vemos esta geburá, este poder. Dice: para que en todo sea Dios glorificado por Yeshua, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Ahí vemos que estas personas que, como vuelvo a lo que anterior, que dicen que Yeshua no es Elohim, podrán tener conocimiento de la palabra, pero no tienen esta geburá, no tienen el poder que entender la palabra de Dios da. También en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Yahweh espíritu de cobardía, sino de poder, ¿Cómo dice? de amor y de dominio propio. Entonces, este es el espíritu de poder, de geburá. El próximo es el espíritu de conocimiento. Y esto es en hebreo Da'at y en griego Gnosis. Este Da'at es el conocimiento adquirido a través de la experiencia de las cosas de Dios. Por eso es que también en Timoteo, creo que es, no me acuerdo si es en Timoteo, que dice que no se puede poner a alguien enfrente de una iglesia que sea un neófito, o sea, que haya conocido las cosas de Dios ayer, sino que tiene que tener experiencia, tiene que tener este conocimiento adquirido a través de la experiencia. Y esto lo podemos ver en Números también, allí no donde estamos, en Números capítulo 4, bien cerquita, versículo 35, dice: de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años arriba, todos los que entran
en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque las personas que podían ministrar tenían que tener de 30 años para arriba. ¿Y para qué tenían que tener de 30 años para arriba? Para tener esta experiencia. ¿30 o 25? 30. 25 empezaban digamos, a aprender y a los 30 entraban a ministrar. No, una persona menor no podía tener este conocimiento de la experiencia con las cosas de Dios. También esto lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice: mas estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Aquí donde dice conocimiento es gnosis. ¿Por qué? Porque dice que de tal manera que podían amonestarse los unos a los otros, porque tenían ya esa experiencia. Y el último es el espíritu de temor. En hebreo el irá, o en griego sebia, que es el espíritu de un temor reverente, el rendir homenaje a Yahweh. Esto también lo podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo 2. Aquí hablando de Cornelio, ¿no? Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces vimos lo que significaba cada espíritu, cada uno de estos 7 espíritus. Entonces tenemos que preguntarnos en nuestras vidas: ¿tenemos presente estos 7 ruach? ¿Estos 7 espíritus? Porque sabemos que esto estábamos hablando de la menorá, ¿no? Y esta menorá estaba dentro del tabernáculo. Y el día de hoy, ¿dónde está ese tabernáculo? No está en ningún lugar, sino que nosotros somos el tabernáculo de Elohim. Y dentro de nosotros tiene que estar esa menorá ardiendo. Y cada una de esas velas, de esas lumbreras, es uno de estos ruach. Tenemos que pedirle a Yeshua como sumo sacerdote, porque recuerden que ¿quién encendía esta menorá? Aarón, que era el sumo sacerdote. Pero ahora no hay más sumo sacerdocio, sino que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Si están mirando este video o están aquí en este lugar y sienten que no tienen alguno de estos 7 espíritus, este Jodmá, este Biná, este Tná, Geburá, Da'at, Irá, podamos pedirle a Yahweh, a Yeshua, perdón, que Él como nuestro sumo sacerdote encienda las velas de esa menorá para que no caigamos en la murmuración o en la queja como cayó el pueblo de Israel.